Bienvenidos al canal internacional de difusión de la Gran Fraternidad Universal Fundación del Dr. Ser Reino de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela. El paso equinoccial marca para el planeta y para nosotros con él un momento importante en el equilibrio vital de su ciclo alrededor del Sol. Por esta razón es que hoy tenemos el tema Equinoccio Activación Cosmobioenergética. Al respecto, podemos decir que cada año tenemos la oportunidad de experimentar momentos cósmicos importantes, siendo dos de ellos los equinoccios de marzo y septiembre. Estos fenómenos naturales de la bóveda celeste, en los cuales intervienen la Tierra y el Sol, han sido observados desde la antigüedad por todas las civilizaciones. Su influencia se ha hecho sentir en los periodos de sequía, con los ciclos naturales del ambiente, entre otros, así como en las ceremonias tradicionales en conexión con el cielo y la tierra. Para esta exposición nos acompaña nuevamente la profesora Eliana Urania Trujillo Salas, quien es venezolana con estudios en administración de empresas y quien ha integrado 3 sistemas de vanguardia: cosmobiología, yoga y flores de Bach. Cuenta con gran experiencia en la consulta y la enseñanza de la cosmobiología. Es miembro activo de nuestra fundación. Profesora Eliana, bienvenida una vez más a Estudio. Tiene usted la palabra. Hola, muchas gracias por la invitación. Saludos a todas las personas que están conectadas en este momento a nivel internacional en el canal Estudio. Pues para mí es un honor y estoy bien contenta pues siempre de estar aquí con ustedes, ¿no? Es importante tener presente que cuando hablamos de los equinoccios y los solsticios, son fenómenos naturales, es decir, son fenómenos que ocurren en la bóveda celeste y el ser humano pues no tiene una injerencia en esos fenómenos. Solamente observó a lo largo de la historia, observó el cielo, observó esa bóveda y él fue anotando, fue analizando, fue experimentando lo que ocurría y lo que sigue ocurriendo y lo que seguirá ocurriendo en el tiempo en esa bóveda celeste. Entonces es importante tener eso presente, ¿no? Que estamos hablando de fenómenos de la naturaleza y el objetivo, pues, de conversar un poquito hoy sobre este tema, pues, es que nos vayamos sensibilizando y nos vayamos conectando de forma consciente el cielo y la tierra en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo presente. En el año, ¿no? Vamos a experimentar muchos momentos cósmicos que van desde la luna llena, que la experimentamos mes a mes, la luna nueva, que también la experimentamos mes a mes, los eclipses, el movimiento de los planetas, l- los, eh, las lunaciones, los cometas, o sea, lluvia de estrellas, o sea, siempre la bóveda celeste nos está irradiando vibraciones con esos movimientos cósmicos. Y de todos esos movimientos cósmicos que ocurren en un año, tenemos 4 que van a marcar como un reloj anual que nos pueden ayudar eh, para vivir de una forma en sintonía con la naturaleza, para planificar nuestra vida en relación con la naturaleza. Y 4 de esos fenómenos pues ocurren en fechas que son fijas, es decir, en meses puntuales, como son los solsticios y los equinoccios. Son momentos importantes en el año que van a marcar el nacimiento o el florecimiento, la fuerza de las estaciones. Todos conocemos las estaciones, la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Todos en el planeta vamos a experimentar esas 4 dimensiones o esas 4 energías que visualmente las observamos cuando nacen las flores, cuando hay mucho más calor, por ejemplo, el verano, cuando caen las hojas en el otoño o cuando hay mucho frío que es en invierno, ¿no? Pero, por supuesto, hay lugares donde esas 4 estaciones son muy palpables, o sea, que las podemos ver, hay otros lugares en que no.
pero igual esas cuatro estaciones siempre están presentes en nuestra vida y van a marcar un ritmo cósmico, ¿no? Entonces, en esta oportunidad nos estamos refiriendo a equinoccio, a ese fenómeno que va a ocurrir 2 veces en el año, en septiembre, en marzo y en septiembre. En esta oportunidad vamos a celebrar, nosotros que estamos en el hemisferio norte, vamos a celebrar o nos vamos a conectar con el otoño, con esa estación del otoño, y las personas que se encuentren en el hemisferio sur, pues se van a conectar con la estación complementaria, que es la primavera, ¿no? Por la ubicación de los polos, por esa ubicación, pues siempre se van a experimentar de forma complementaria las estaciones. Se van a complementar siempre eh, la primavera con el otoño y se complementan cuando ocurren los solsticios. eh, Tenemos el verano y el invierno. Pero en esta oportunidad pues vamos a hablar un poquito acerca del equinoccio. Estos cuatro momentos sirven para planificar. Entonces siempre el impulso lo vamos a recibir con el primer equinoccio, que es el que ocurre en marzo. Ahí va a marcar un impulso cósmico que en las tradiciones antiguas pues estaba muy relacionado con el año nuevo cósmico, ¿no? Tenemos el año nuevo gregoriano, que es la celebración que se hace en todo el planeta el 31 de enero para comenzar el 31 de diciembre para empezar el 1 de enero, que son celebraciones pues muy tradicionales del año gregoriano. Pero también tenemos años, por ejemplo, la cultura china tiene su año nuevo chino. Acabamos de pasar pues todo lo que tiene que ver con el año nuevo de la tradición del año nuevo judío, una tradición pues, que se celebra en estas fechas de septiembre, justamente coincidiendo en una fecha muy cercana a un momento cósmico como lo es el equinoccio. Y así podemos seguir viendo en la historia de las grandes civilizaciones cómo siempre esas celebraciones de la antigüedad están muy conectadas con estos cuatro momentos cósmicos del año y estamos ahora en este momento pues acercándonos al equinoccio. Entonces, como les iba diciendo, cada momento, cada solsticio y cada equinoccio es una oportunidad maravillosa que tiene el planeta, que tenemos nosotros los seres humanos, para planificar nuestra vida, para organizar nuestros propósitos, nuestras intenciones, hacer un momento de silencio, hacer un momento de silencio interior, hacer un momento de silencio con nuestra mente para que podamos conectar con esa energía, ¿no? Entonces, de eso es lo que se trata, de que nosotros estemos conscientes de esos momentos cósmicos que ocurren, que no es solamente una estación, o sea, no es solamente el cambio de una estación, sino que además del cambio de una estación palpable de la naturaleza, es una conexión con un flujo cósmico, que tenemos la oportunidad siempre de conectarnos y aprovechar ese impulso en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito pues algunos elementos en relación con esta celebración y ver cómo podemos hacer esa activación cosmo-bioenergética con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestra vida, en nuestro trabajo, en todas nuestras dimensiones. Entonces aquí tenemos, vamos a ver, a pasar la presentación, un momentito. Ya va que tengo aquí una falla a la hora de compartir. Vamos a eso, ahora sí. Ya reiniciamos. Entonces estamos viendo cómo hacer esa activación biocosmoenergética con el equinoccio y vamos a ver qué nos dice el maestre en relación de que nosotros, nuestro planeta, está ubicado dentro de un sistema que es el sistema solar. Y todo ese sistema solar está dentro de un conjunto, de un sistema mucho más grande.
Y todo eso pues es la bóveda celeste, es el universo, es el cosmos, o sea que no estamos separados de ese sistema, ¿no? Entonces por eso estudiamos todo lo que ocurre en la bóveda celeste y el maestro de la Ferrier pues nos habla de que un solo libro no fue jamás ni será nunca destruido. O sea, la bóveda celeste como un libro abierto para toda aquella persona que quiere estudiar la historia, que quiere estudiar eh, el origen de esas civilizaciones, por qué actuaron así, la función que tuvo cada una de esas civilizaciones tradicionales antiguas a lo largo de todo el planeta. Entonces, es la bóveda celeste. En efecto, para quien sabe leer los criptogramas estelares, todo lo que está allí, los planetas, los eclipses, las lluvias de meteoritos, todas las lluvias de estrellas, todo ocurre por alguna razón y ocurre en un momento determinado y uno puede entender por qué eso ocurre, ¿no? Para quienes saben leer los criptogramas estelares, la historia del mundo no ofrece ningún misterio. Eso lo encontramos en los grandes mensajes, una obra del doctor de la Ferrier. Entonces, en la antigüedad, estos grandes momentos cósmicos, como son los solsticios y los equinoccios, estaban muy relacionados con acontecimientos que ocurrían y que eran palpables en la dimensión del ambiente, en la relación con los elementos de la natura. Estos momentos cósmicos eran observados, ¿ok? Eran analizados por cuatro momentos importantes. Entonces, cuando empiece el equinoccio, que empieza ahora el 23 de septiembre, tenemos varios meses hasta que venga el próximo momento cósmico que va a ser un solsticio. Entonces, en esos 3 meses, pues tenemos la influencia cósmica de este momento, de este fenómeno natural, que a pesar de que es un instante que dura, que son horas, ¿ok? Podemos digamos que aprovechar la influencia durante 3 meses cuando venga el cambio de estación o cuando venga el siguiente momento cósmico que es el solsticio. Entonces siempre hay una sincronía entre todo lo que ocurre en el universo, en el macrocosmo, y la sintonía que ocurre aquí en el microcosmo. Entonces, lo que se trata es que nosotros nos conectemos conscientemente con esos momentos, los aprovechemos al máximo y podamos vivir una vida más plena, una vida en armonía con el universo, porque no estamos separados de la naturaleza, no estamos separados del universo, no estamos separados de lo que ocurre en el universo y tampoco el universo está separado de nosotros, o sea, estamos íntimamente relacionados. En la siguiente presentación vamos a ver, un momentito. Un momentito, ya va. Ya va que no me quiere mover la presentación. Ahora sí. Bueno, disculpen, ok. Entonces aquí tenemos, podemos ver, cuando hablamos de esos momentos cósmicos, tenemos que hablar de astronomía, tenemos que hablar de la declinación, o sea, son muchos términos astronómicos, muchos términos técnicos, ¿ok? Que en este momento pues no vienen al caso, pero sí podemos más o menos en la imagen que estamos proyectando, ahí podemos ubicarnos visualmente dentro de esa bóveda celeste. Ahí tenemos el planeta Tierra en el centro, ¿ok? Y tenemos ahí varias líneas que están delimitando, que están marcando un espacio, que está marcando algo. Tenemos la eclíptica, ¿ok? Que es esa autopista, podemos decir lo que es esa autopista cósmica por donde los planetas del sistema solar hacen su movimiento, hacen su recorrido. Tenemos el ecuador celeste, tenemos el ecuador terrestre y ahí tenemos el símbolo del sol, porque todo lo que estamos estudiando está relacionado con el juego de luz y de sombra.
que es el Sol, porque recordemos que estamos dentro del sistema solar, dependemos del Sol, es nuestra estrella que nos da vida, es el Sol, es nuestro dador, es el astro rey. Entonces, cuando hablamos de estos momentos cósmicos del solsticio y del equinoccio, lo que estamos trabajando, lo que estamos conectando es con la energía del Sol, con esa luz que emite el Sol, con esa fuerza solar que la recibimos nosotros en este planeta Tierra. Entonces, esa figura trata de mostrar, fíjense, cómo el recorrido del Sol está marcando el solsticio de invierno, que es el fenómeno que va a ocurrir en diciembre. Luego tenemos el equinoccio de otoño, el solsticio de verano y el equinoccio de primavera. Este movimiento que está aquí fijo, o esta imagen, trata de plasmar lo que va ocurriendo todos los años. Todos los años vamos a experimentar estos momentos, 4 momentos cósmicos importantes. Es un ciclo, es la energía cíclica de la vida, del universo. Y cada momento cósmico, que es cíclico, tiene una configuración planetaria, tiene una configuración cósmica que va a dar una pauta energética. Que esa pauta, pues, nos va a dar información que nos va a servir para nuestra vida. Entonces, nosotros como planeta, que es un ser vivo, nuestro planeta Tierra constantemente está siendo influenciado, irradiado por esa energía del Sol y que ahora cuando venga el equinoccio nos vamos a conectar de una forma equilibrada con esa energía del Sol, ¿no? Entonces, el equinoccio es un fenómeno, ¿ok?, cuyo nombre deriva del latín aequus nos, que significa noche igual. Los dos hemisferios terrestres, es decir, el hemisferio norte y el hemisferio sur, están igualmente iluminados por el Sol y durante el equinoccio el día y la noche tienen la misma duración. ¿Ok? Es el equilibrio, cosa que en el solsticio, cuando es el solsticio de verano, el día es más largo, y cuando es el solsticio de invierno, la noche es más larga, ¿no? Son diferentes momentos cósmicos y diferentes manejos de la energía del Sol. Y en los equinoccios ocurre pues que hay un equilibrio de esas energías. ¿Ok? Y eso es lo que estamos celebrando, lo que estamos preparando para trabajar ese equilibrio interior, para trabajar ese equilibrio de las fuerzas. Es el otoño para nosotros que estamos en el hemisferio norte y es la primavera para los que están en el hemisferio sur. Entonces, es un restablecimiento de nuestras energías, hacer una revisión de nuestros procesos, hacer un análisis, una evaluación que empezó con todo lo que iniciamos, proyectamos en marzo con el Año Nuevo Cósmico. Cuando llegamos a septiembre, al equinoccio de septiembre, es un momento para reevaluar los procesos, para cuando llegue diciembre, que viene el solsticio, que celebramos el momento en donde nos acercamos al corazón de la galaxia, nos conectamos con esa fuerza de la natividad, de la Navidad, ¿okay?, de ese nacimiento del nuevo hombre, del nuevo ser. Entonces, y hacemos esas peticiones o se hacen, hay esa tradición pues de hacer esas cartitas al espíritu de la Navidad. Y, bueno, hay diferentes tradiciones, ¿no? Entonces, pero antes de la celebración del solsticio tenemos el equinoccio que nos permite evaluar los procesos, evaluar los cambios que queremos hacer para cuando venga el solsticio, pues darle esa fuerza con esas peticiones, esas intenciones o esos propósitos, ¿no? Entonces, equinoccio, para que tengamos pues la clave de esta celebración de estos 3 meses, equilibrio de las fuerzas, el equilibrio de las energías, ¿ok? Esa es la oportunidad y esa es la clave que nos da el equinoccio. ¿Cómo están nuestras energías? ¿Cómo están nuestras emociones? ¿En qué áreas nos estamos excediendo? Entonces, con el equinoccio, la clave del equinoccio es encontrar y trabajar ese equilibrio en nuestra vida. Aquí tenemos otra imagen, también un poquito más clara, de todo ese ciclo anual que experimentamos con esa fuerza de la energía del sol en esos momentos de las estaciones, en los cambios de las estaciones. Entonces, cada vez que hay un cambio de estación es una oportunidad para una evaluación. Eh, el cambio de estación, pues uno cambia también la alimentación, uno cambia también pues la vestimenta, ¿ok? Vamos a notar esa energía del ambiente, ¿no? Entonces, cada persona tiene que ir notando cómo se va sintiendo en cada una de las estaciones. Y les doy un dato.
cuando nacemos, en el momento que nacemos, nacemos dentro del influjo de una estación. Entonces tenemos que estar pendientes en cuál estación hemos nacido, cómo ha sido nuestra vibración, nuestro trabajo dentro de esa estación y analizar cómo nos sentimos emocionalmente, físicamente, energéticamente en los cambios de estaciones. Porque hay cambios en el ánimo, en el humor, ¿no? Entonces, lo importante es que estemos conscientes de ese ciclo, ¿ok? Y aprovechar el impulso de ese momento, que son horas, pero que nos va a durar 3 meses hasta el próximo cambio de, de cambio cósmico, en este caso fenómeno, que sería el solsticio de invierno para los que están en el hemisferio norte y verano para los que están en el hemisferio sur. Entonces, aquí hay unas fotitos que hemos buscado de National Geographic en la página web eh, y nos muestran pues celebraciones de los equinoccios en diferentes culturas, en diferentes momentos, ¿no? Y es una oportunidad porque las personas se reúnen en esos lugares justamente para estar pendiente de ese instante en donde esa energía del sol irradia esa, esa fuerza, ¿no? Entonces tenemos la primera, tenemos en el Reino Unido, es muy conocida pues este lugar, son observatorios astronómicos de la antigüedad, pero que han permanecido en el tiempo, de los druidas, el primero, en el Reino Unido, Stonehenge, y pues era un lugar muy tradicional donde se reunían justamente para hacer esas meditaciones, celebraciones, para honrar a la naturaleza, para agradecer a la naturaleza, para agradecer en este caso al astro rey que determina pues todo el ciclo vital del planeta y todo el ciclo vital de los seres humanos, ¿no? Luego tenemos otra, la figura que está en el medio, porque fíjense, las personas están ahí esperando ese instante en donde el sol pues hace su presencia y justamente en esas estructuras fueron creadas, diseñadas de tal manera que cuando el sol en el momento exacto del equinoccio, pues alumbraba, brillaba y entraba y generaba pues toda esa fuerza. Porque justamente en la antigüedad esas construcciones respetaban y eran guiadas justamente pues por esas configuraciones, por esos momentos cósmicos. Justamente, como dije, son observatorios astronómicos para ver, observar, experimentar no solamente el sol, ¿no? O sea, todo lo que ocurre en ese momento de la bóveda celeste, ¿no? Luego tenemos, bueno, muy famoso, que es la pirámide de Chichén Itzá en México, que es otro momento muy importante eh, que siempre se reúnen personas en los equinoccios y en los solsticios, justamente pues para maravillarse de ese momento del sol, de esa fuerza, de ese instante, ¿ok? En la figura del medio, fíjense que el sol, lo que se destaca, ¿ok? Que es el sol sobre la estupa central en el templo de Angkor, ¿no? Ese es el momento exacto en donde el equinoccio pues cobra vida. Son horas que dura el momento, pero que su influencia se extiende 3 meses hasta el cambio del siguiente fenómeno, como lo es el solsticio. Luego aquí tenemos el de la izquierda, ¿ok? Es un observatorio megalítico de Coquino. Tiene 3.800 años, fue descubierto en el 2001 y hay 4 observatorios antiguos en el planeta, según la NASA, y este es uno de ellos. Entonces, también ahí las personas se reúnen justamente pues para observar. Desde la antigüedad, el ser humano siempre ha levantado su mirada al cielo, maravillándose, buscando respuestas, haciendo preguntas, observando, ¿no? Levantar la mirada al cielo, pues, es un acto muy importante que nos permite conectarnos con esa fuerza, con esa energía, ¿no? Entonces siempre el ser humano se ha maravillado por esa energía del cielo, de la bóveda celeste. Luego ahí tenemos dos figuras, dos sacerdotes mayas,
uno en Ecuador, el del centro, uno en El Salvador, justamente eh, haciendo rituales para honrar a la naturaleza, honrar a la Pachamama, con diferentes, con semillas, con flores, porque justamente pues son celebraciones que nos conectan con lo natural. Son celebraciones que nos recuerdan la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y el ambiente, respetando los ciclos naturales de la vida. Entonces, de eso es lo que se trata. Y nosotros en la Gran Fraternidad Universal, pues tratamos de enseñar y que las personas pues se conecten, el microcosmo y el macrocosmo, que la persona pueda tomar conciencia, pueda estar atenta justamente a esos ciclos naturales de la vida. ¿Por qué en los equinoccios? ¿Por qué en los solsticios? Porque hay una fuerza cósmica muy importante, ¿ok? Por eso es que, digamos que son momentos de reuniones, son momentos de celebraciones, porque hay una fuerza cósmica. Entonces, lo que hace el ritual, lo que hace la celebración, lo que hace la meditación o lo que se haga en esos momentos es sintonizar esa fuerza, ¿ok? Agradecer, por supuesto, a la Madre Tierra, sintonizar con esa fuerza dar un impulso en nuestra vida. No es solamente, eh, o sea, queremos hacer de estas celebraciones algo concreto, o sea, que podamos utilizar esa fuerza cósmica en nuestro día a día, o sea, que podamos tomar conciencia de esa conexión con la naturaleza, que no son celebraciones aisladas, que no es solamente el cambio de estación, sino que esa celebración nos conecta con esa fuerza interior que todos tenemos, ¿no? Algunos datos curiosos de los equinoccios, hasta el año 1500, la temporada de otoño se llamaba la cosecha y la luna llena más cercana al equinoccio de otoño, de hecho, es la luna de la cosecha y es justamente la que vamos a celebrar ahora el 28 de septiembre, es luna llena. Era la señal para que los agricultores procedieran a la última cosecha del año. Entonces, y es importante tomar en cuenta eh, la cosecha no solamente en la agricultura, en la tierra, en el campo, sino también internamente eh, qué queremos sembrar, qué queremos en nuestro jardín, ¿ok? En nuestra vida interior, en nuestro proceso de vida. O sea, somos nuestros jardineros, somos nuestros agricultores, ¿no? Entonces, digamos que son momentos muy a nuestra vida, a nuestros ciclos internos, a nuestros ciclos vitales, ¿ok? Que estamos sembrando para que dé un fruto. Entonces es muy importante estar atentos pues, en estos días previos, en esas reflexiones, en esas meditaciones de qué queremos sembrar en nuestra vida para los próximos 3 meses, ¿no? En la mitología griega, el otoño comenzó cuando Perséfone fue secuestrada por Hades. En la mitología, pues, es una enseñanza tradicional que nos ayuda a entender los arquetipos planetarios, los arquetipos cósmicos. Hay diferentes mitologías y en especial la griega, justamente Hades, que era un arquetipo, era un dios, raptó a Perséfone. ¿Ok? Entonces cuenta la historia resumida que Perséfone hizo un trato, ¿ok? Con Hades. Y Hades le permitió estar 6 meses con su mamá y estar 6 meses eh, en en ese mundo del Hades, ¿ok? Entonces por eso ella 6 meses estaba con su mamá porque antes de eso la mamá, que era la tierra, la madre tierra, estaba llorando, lloraba por su hija, ¿no? Entonces, como no encontraba a su hija, entonces ella dijo, bueno, no hay cosecha, no hay comida, no hay alimentos, no hay siembra hasta que no aparezca mi hija. Entonces ahí los dioses pues hablaron con Hades y accedió a estar 6 meses con su mamá y 6 meses en el inframundo con él, ¿no? Entonces, digamos que es algo, es un dato curioso en relación con la mitología griega, ¿no? También durante los equinoccios, según la NASA, son más frecuentes las tormentas geomagnéticas y el fenómeno alcanza hasta el doble de la media anual.
y con ellas, más frecuentes e intensas, se vuelven las auroras boreales. Entonces, aquellos países que tienen la oportunidad de poder ver esa belleza que nos da el cielo, bueno, ya saben que es justamente en estos momentos de los equinoccios cuando es más se intensifica esa belleza del cielo, ¿no? Los equinoccios de primavera y de otoño, el primavera en marzo, en el hemisferio norte, ¿ok? Septiembre, otoño, hemisferio norte, porque en el hemisferio sur es diferente, cambia, ¿no? Son las únicas épocas del año en que el sol sale exactamente por el este y se pone por el oeste, en ese instante. ¿Ok? Acuérdense que estamos hablando de un instante. ¿Y cuándo es ese instante? Porque cada año varía. A veces puede ser el 22, a veces puede ser el 23 de septiembre y algunas veces en determinados momentos ocurre el 24, pero no es muy común, ¿no? Entonces, en este momento, en este año 2023, el equinoccio es el día 23 de septiembre, o sea, el momento exacto, cósmicamente hablando. A las 6:55, 6:51 de la mañana, esa es hora universal, y cada país de acuerdo a su hora local. Va a sumar o va a restar el uso horario, pero la hora exacta cósmica es 6:51 de la mañana. A esa hora, de acuerdo a la hora local donde cada persona se encuentra en su país, es la hora en donde hay hay ese influjo cósmico, hay esa fuerza cósmica, ¿no? Y se recomienda que esa activación cósmica se haga de diferentes maneras y cada persona puede ir encontrando pues la manera más idónea de hacer su activación. Lo importante es que estemos conscientes en ese momento y a esa hora. La influencia se empieza a sentir un día antes, es decir, desde el 22 de septiembre empieza el orbe de influencia del momento cósmico, el día 23, que es el día de mayor intensidad, y el día 24. Siempre es un día antes y un día después. ¿Qué hacer en esa activación? ¿Qué se puede hacer? Puedo hacer una meditación a esa hora, me puedo levantar, hacer mi meditación, puedo hacer la evaluación de los últimos 3 meses, ¿ok? Hago mi evaluación desde la última estación. Si estamos en el hemisferio norte, entonces vamos a evaluar eh, cómo nos fue desde el verano hasta ahora septiembre. Es decir, septiembre, agosto, julio, junio, cómo fueron esos meses, qué queremos ajustar, ¿ok? O sea, hacer una evaluación, ¿ok? Para que cuando empiece el equinoccio, cuando venga esa fuerza cósmica, entonces ya yo tenga definido el propósito o los propósitos, las metas que yo quiera para 3 meses. Podemos planificar cada 3 meses, podemos planificar nuestra vida, nuestras estrategias con las estaciones, con los equinoccios y con los solsticios. Y en cada cambio de estación, en cada momento cósmico, yo voy a hago un ajuste. Y así pues yo voy generando esa planificación cósmica, ¿no? Que también podemos hacer, el contacto con la naturaleza es muy importante porque recordamos que son momentos naturales, son fenómenos cósmicos de la naturaleza. Entonces, ir a la montaña, ir a la playa, ir a un río, o sea, escoger un, un paisaje de la naturaleza, que yo pueda ir al contacto con la naturaleza, eso me va a ayudar bastante, ¿ok? También es importante colocar flores, ¿no? Ya cada persona va a ir encontrando sus rituales, va a ir encontrando su activación. Lo importante es que mentalmente a esa hora yo tenga visualmente claro qué quiero impulsar para los próximos 3 meses, que es el orbe de influencia de esta estación o de este fenómeno cósmico. También en otras culturas levantan el esquema o levantan la carta natal del momento exacto para el lugar, porque cada lugar es diferente de acuerdo a la hora y a las coordenadas del país. Entonces, levantan el esquema para el equinoccio y esa carta natal pues les va a dar las pautas un poco más específicas del trabajo que se puede hacer tomando en consideración pues esas predisposiciones de los planetas. Esa es otra forma de hacer el trabajo con el equinoccio o con los solsticios. El arquetipo planetario que va a estar presente en este momento, que
que nos conecta pues con esta energía, tomando en cuenta las constelaciones que están justamente también en la bóveda celeste, en esa autopista como es la eclíptica. Entonces tenemos la energía de Libra, ¿ok? Porque justamente en el equinoccio el Sol hace su activación, hace su conexión con el 0 grado de Libra, ya sea en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, igualito, 0 grados de Libra. Entonces nos vamos a conectar pues con esa energía de ese arquetipo que justamente es el equilibrio, es la armonía, es la belleza, ¿ok? Es encontrar en el conflicto la armonía a través del conflicto. Esa es una de las claves que nos trae pues ese arquetipo de la balanza, que es el arquetipo de Libra, que justamente se activa cuando nos conectamos con el equinoccio. Entonces, en el equinoccio es un fenómeno natural, es un fenómeno astronómico, hay un cambio de estación y el Sol pues se conecta con el 0 grado de Libra, con la balanza y durante todo este ciclo ese va a ser el arquetipo con el cual podemos trabajar, ¿no? El equilibrio, la armonía, la belleza, mediar en las cosas, en las situaciones, ver en los conflictos una oportunidad para buscar el equilibrio, ver en los conflictos una oportunidad para avanzar, ¿no? Entonces, son diferentes elementos que nos pueden servir, pues, en nuestro proceso de evolución cíclicos que experimentamos todos los años con la fuerza que recibimos justamente en ese momento. Traemos un pensamiento del maestro Descartes, lo que plantamos en el suelo de la acción. Entonces, son momentos muy importantes y contemplar afuera también, ¿no? Entonces, es un momento de revisar, limpiar, ¿ok? A todo aquello que esté obstaculizando, ¿ok? Y sembrar. ¿Qué quiero sembrar? En lo material, en lo espiritual, en lo personal, en lo psicológico, en lo emocional, en lo físico, propósitos, metas e intenciones. De eso es lo que se trata. Que en esos 4 momentos del año, que son momentos que reciben mucha fuerza cósmica, yo tenga claro metas, propósitos e intenciones para evolucionar y seguir avanzando en nuestra vida. Entonces, estar atento a esa semilla que vamos a sembrar ahora con el equinoccio y que va a dar sus frutos con el solsticio. Y así en cada momento vamos sembrando y vamos haciendo pues ese trabajo para seguir avanzando y seguir siendo mejores personas y sentirnos bien, sentirnos en plenitud, en abundancia, sentirnos equilibrados, sentirnos conscientes eh, y en conexión pues con el universo. Muy bien, gracias. Profesora Eliana, ¿puede usted por favor dejar de compartir pantalla un momento? Voy, Muy bien, listo. muy bien. Pues gracias por su exposición, que nos aclara mucho sobre la importancia de estos grandes momentos cósmicos y cómo prepararnos y aprovechar tan maravillosas oportunidades. Y como usted dice tan bellamente, ¿qué queremos sembrar para nuestra vida en nuestro jardín interior en esos momentos? Antes de dar paso a las preguntas, invitamos a todos aquellos que no estén participando en otros centros de estudios de nuestra institución o que se estén acercando por primera vez a inscribirse totalmente gratis a nuestro centro de estudios generales en el link que aparece en la descripción. Ahora sí, damos paso a las preguntas. Como estas se van realizando durante la conferencia, es posible que algunas de ellas ya se hayan respondido. Vamos a leerlas de todos modos en el orden en que las hemos recibido. La primera pregunta dice así: ¿qué específicamente podemos organizar en esta época en cada uno de los hemisferios?
Profesora, profesora Eliana. Sí, aquí Ya. estoy, aquí Ah, estoy. bueno, muy bien. Sí, sí me oyó la pregunta o la repito. No, repítela, por favor. Sí, con mucho gusto. Dice, ¿qué específicamente podemos organizar en esta época en cada uno de los hemisferios? Ok, tomando en consideración que los que estamos en el hemisferio norte nos vamos a conectar con el otoño, los que están en el hemisferio sur se van a conectar con la primavera, pero ambos en todo el planeta nos vamos a conectar con la energía de Libra, con el arquetipo de la balanza, ¿no? Entonces, es muy importante justamente el trabajo del equilibrio, ¿no? Entonces, buscar actividades que nos ayuden a encontrar, a vivir en equilibrio, estemos en el hemisferio norte o estemos en el hemisferio sur. Los que estamos en el hemisferio norte nos conectamos con el otoño. Entonces, ¿qué es el otoño? El otoño, si ustedes ven, a pesar de que estoy en Venezuela, pues no vemos el otoño así como lo pueden ver en otros países, como en Europa, que ven los colores de de las hojas caer, esos colores bonitos, así como anaranjaditos, marroncitos, ¿no? Pero el otoño es una invitación a ir hacia adentro, ¿ya? El proceso de la contemplación interior. Y la primavera, para los que están en el hemisferio sur, es una contemplación, pero hacia el exterior. Es decir, la primavera es ver las flores, es el renacimiento, ¿no? Entonces, lo que estamos en el hemisferio norte es recogimiento, ir hacia adentro, y los que están en el hemisferio sur, que es la primavera, es justamente darle la bienvenida a ese renacimiento, a esas flores y a esa belleza de los colores de las flores. Entonces, en ambos casos podemos hacer actividades contemplativas hacia adentro o actividades contemplativas hacia afuera, en conexión justamente con la estación donde se encuentre cada persona. Podemos hacer meditación, meditación activa, por ejemplo, meditación pasiva, porque hay muchas formas de hacer la meditación. La meditación activa es caminando, la meditación más pasiva es sentado, sentada, quieta en un lugar. Entonces, lo importante es que el día 22, el día 23, el día 24, que son esas horas cósmicas de mayor intensidad, justamente tengamos en nuestra mente y tengamos en nuestro corazón eh, la clave, y es el equilibrio de las fuerzas. No irnos a los extremos, evitar el exceso, ¿no? Entonces, es el equilibrio de las fuerzas, el equilibrio de las energías. Esa es la clave, donde nos encontramos. Muy bien. Bueno, ya nos contestó la pregunta que venía enseguida, pero dice, eh, perdón un momento, activamos aquí. Un momento, por favor. A ver, bueno, la voy a leer, Ajá. la voy a leer. La pregunta dice, ¿podemos considerar estos 3 meses que van hasta el solsticio para interiorizar, para meditar? Pues nos lo acaba de contestar ya la profesora Eliana, que la meditación puede ser activa o pasiva. Eh, Activa, imagino, pues teniendo como conciencia de todo lo que hacemos, ¿no? Al caminar estamos caminando, al comer estamos comiendo, al hablar estamos concentrados en la persona con la que estamos. En fin, esa es la meditación activa, que es un momento importante para este solsticio, pero también para este momento, pero también para toda nuestra vida, ¿no? Es una recomendación muy importante que nos están dando. Sí, lo importante es que nosotros nos habituemos a que en nuestro día a día, en nuestra planificación de vida, tomemos en cuenta justamente esos momentos claves, que son los momentos cósmicos, ¿no? Entonces, así como hay un calendario para la siembra, la cosecha, así como hay un calendario para todo, tomar en cuenta el calendario cósmico. De eso es lo que se trata de la cosmobiología, de la astrología, que nos ayuda a estar en atención concentrada a lo que ocurre en el cielo y cómo eso que ocurre en el cielo, como esa predisposición, como esa tendencia, nosotros aquí en el microcosmo, aquí en la Tierra, podemos aprovecharla a nuestro favor, ¿no? Entonces, ya sabemos que son 4 momentos al año importantes, cósmicamente, que más allá de un cambio de estación, nos pueden servir para impulsar nuestra vida en base a intención,
o intenciones, propósitos o metas. ¿Qué quiero lograr? Eh, qué quiero trabajar en mí? ¿Qué cambio quiero hacer en mí? Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un cambio de hábito justamente en ese momento del equinoccio, a esa hora. Entonces, yo lanzo esa intención o pienso, me visualizo, me imagino, o que defino, bueno, quiero hacer este cambio, defino cuál va a ser la estrategia, defino mentalmente. Acuérdense lo que nos dice el Kybalión, todo es mental, ¿ok? Pero además de la mente, le tenemos que poner corazón. Entonces, es la mente, pero también es la emoción de ese nuevo hábito, ese nuevo curso que yo quiera hacer, ese nuevo aprendizaje. Lo importante es tener claro intención, propósito o meta. Muy bien, muy claro, gracias. Dice, usted ha mencionado conexión equilibrada con este momento cósmico. ¿Exactamente a qué se refiere con ese equilibrio? Ok, tenemos que tener presente que nuestra vida, ok, siempre va a estar siendo eh, movida por circunstancias, los estímulos internos y los estímulos externos, ¿no? El trabajo, las responsabilidades, todo lo que tenemos que hacer, todo. Seguramente en nuestra vida cotidiana pues estamos en un ritmo acelerado, ¿no? Y justamente esos procesos inconscientes de no prestar atención hacen que perdamos nuestro equilibrio interior, que perdamos nuestro equilibrio físico, nuestro equilibrio emocional, nuestro equilibrio glandular, ¿ok? Entonces, justamente el equinoccio no es que solamente vamos a estar equilibrados en el equinoccio, no. El equinoccio como momento, acuérdense, es el día, es el equilibrio de las fuerzas, el día y la noche, ¿ok? Duran iguales, es la fuerza, el equilibrio. Entonces, él nos viene a recordar que en este momento es muy importante ver en qué áreas hemos perdido el equilibrio, es decir, no hemos excedido. Entonces, recordar y tener presente en estos momentos, o sea, buscar esas actividades que me permitan a mí restablecer mi equilibrio, restablecer mis energías en las diferentes dimensiones de la vida, porque tenemos 12 dimensiones de vida, el trabajo, la productividad, la autoestima, etcétera, ¿no? Entonces, es buscar ese equilibrio dinámico, porque no es un equilibrio estático, es un equilibrio dinámico de las fuerzas que cuando estamos caminando, fíjense, cuando nosotros estamos caminando, ahí hay un equilibrio dinámico en cada paso que yo voy dando. Entonces yo tengo que ir encontrando esa velocidad adecuada para mí. ¿Ok? Hay unos que van más rápidos, hay otros que van más lentos, pero encontrar el ritmo de cada uno, encontrar ese ritmo, encontrar esa fuerza y actuar y vivir consono a eso, ¿no? Entonces, escuchar cuándo tengo que descansar más, cuándo tengo que bajar mi ritmo, escuchar cuándo tengo que subir mi ritmo, porque de pronto estoy muy lento. Entonces, por eso es la actividad contemplativa, escucharme, a ver, ¿qué me hace falta? Ir más rápido, ir más lento, más energía, ¿ok? Es el equilibrio del yin y el yang, según la tradición china, ¿ok? Es lo femenino, es lo Bueno, muy clara la explicación, gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, cada uno de estos cuatro momentos se enfocan a trabajar aspectos diferentes. ¿Qué aspecto es mejor trabajar en cada uno de ellos? Ok, cada uno de esos momentos, que son procesos naturales de la vida, pues tienen una función. El equinoccio de marzo, estemos donde estemos, sea el hemisferio norte o el hemisferio sur, ok, en el equinoccio de marzo recibimos un impulso, por eso está relacionado con el año nuevo cósmico, es la activación del punto vernal. ¿Ok? Asociado pues a acontecimientos muy importantes, a las eras precesionales, etcétera. Entonces, el equinoccio de marzo, donde nos encontremos, es una fuerza y un impulso que recibimos con el año nuevo cósmico. ¿Ok? Ahí yo debería tener claro todo mi año. O sea, acuérdense que estamos planificando en base al cosmos, no estamos planificando
en base al año humano o al año gregoriano, que empezaría el 1 de enero. Estamos planificando o empezando a adaptarnos a planificar de acuerdo a los momentos cósmicos. Entonces, tomando como punto de referencia los equinoccios y los solsticios, el equinoccio de marzo es el impulso del año nuevo cósmico. Ahí yo tengo que tener claro todo mi mapa del año, lo que yo quiera hacer en el año, porque es una fuerza, es el elemento fuego, que está presente, estemos en el hemisferio norte o estemos en el hemisferio sur. Entonces, el de marzo, el equinoccio de marzo, es el equilibrio, pero es un equilibrio dinámico, es una fuerza para impulsar lo que yo quiera hacer durante todo un año, de marzo a marzo. El elemento es el elemento fuego. Luego tenemos, siguiendo ese orden natural, ese ciclo natural, nos encontramos con el solsticio. ¿Ok? Entonces, los solsticios, ya después en otro momento podemos hablar de los solsticios nos van a indicar eh, el día más largo o la noche más larga. En el caso del solsticio de verano, la fiesta de San Juan, es el día más largo. Entonces, esa fuerza está muy relacionada, esa celebración está muy relacionada con la luz, ¿ok? Poner luz a mi vida, a todo lo que yo quiera, a lo que ya yo impulsé, lo que ya yo definí. Entonces, en el solsticio, en este caso de verano, si estamos en el hemisferio norte, o de invierno, si estamos en el hemisferio sur, ok, en ese momento es una construcción de luz, construir mi casa de luz, ok. Cuando hablamos de construir mi casa, estamos refiriendo mi cuerpo, casa física, o sea, todo lo que yo quiero, esa fuerza con la luz. ¿Ok? Eh, Luego seguimos al equinoccio, estamos ahora en el equinoccio, en este caso de otoño, que es la contemplación, lo que estamos en el hemisferio norte, y lo que está en el hemisferio sur es la primavera. Entonces es una contemplación, en todo hay contemplación. ¿Ok? Lo que va a variar es que una es hacia adentro, o el énfasis es hacia el mundo interior, hacia adentro, y la otra es hacia exterior, que es la primavera, que es el renacimiento, que es las flores, el renacer, ¿no? Entonces es un proceso de renacer. Y cerramos en este caso, en diciembre, que sería el solsticio, otra vez el solsticio, para nosotros es el solsticio de invierno y para los que están en el hemisferio sur es el solsticio eh, de verano. Entonces es el manejo de las energías, es el manejo de las fuerzas, ¿no? Y yo me voy sintonizando. No tiene que ser algo rígido, ¿ok? Cada uno va a ir encontrando su metodología o su dinámica. Lo importante es que sepamos que en esos 4 momentos hay diferentes formas de hacer esa activación cosmoenergética. Muy bien, gracias. Aquí viene uno que es un comentario a lo que se estaba exponiendo. Dice, son oportunidades para equilibrar nuestro mundo interior y el mundo exterior. Es decir, no solo enfocarnos en los aspectos materiales, sino en aquellos que son trascendentes y esenciales. Sí, justamente, acuérdense que esos 4 momentos duran un instante, o sea, es el momento exacto. Dijimos que es el 23 de septiembre a las 6:51 de la mañana, que hora universal, ¿no? A esa hora ocurre el momento, no lo voy a ver físicamente, o sea, no es como ver un eclipse, yo puedo ver un eclipse, puedo ver, ¿ok? Si es de sol, si es de luna, ¿ok? Si es total, si es parcial, podemos verlo visualmente. En este caso nosotros no vamos a ver el equinoccio, o sea, no vemos el momento exacto, no vamos a ver el solsticio a esa hora, ¿ok? Lo que podemos es saber, porque estas horas nos los da la NASA. O sea, toda esta información de a qué hora es el día, ya está, digamos que todo está sistematizado, todo está calculado por la NASA en las efemérides. Entonces ya, ahí ya sabemos que en ese momento exacto ocurre ese acontecimiento. Entonces, en ese momento, a esa hora, ¿ok? Es donde yo voy a hacer mi trabajo mental o puedo leer, ¿ok? Escuchar una música, estar en un estado de vibración que me permita sintonizar una receptividad. Es como cuando nosotros estamos buscando en la radio, yo sé que ahora casi nadie escucha radio, ¿ok? Pero cuando estamos en la radio,
uno empieza a sintonizar o la frecuencia AM o la frecuencia FM. ¿Ok? La frecuencia FM pues suena más bonito. La frecuencia AM no suena tan bonito, pero tiene mayor alcance. Entonces va a depender de qué frecuencia yo quiero utilizar. Entonces, yo me conecto, mi frecuencia se va a conectar en ese momento, a esa hora, y va a haber algo. Y en cada persona va a ser diferente, porque cada persona es un mundo diferente. Lo importante es que mentalmente, que la mente y el corazón en ese instante se conecten. Y ya después cada uno va a tener su experiencia, ¿no? Entonces, son oportunidades de conexión con la vida, porque es algo vivo, ¿ok? Que es de mayor intensidad. Y yo voy a mantener esa influencia los próximos 3 meses y así cada cambio de estación nos conecta. Entonces, es ver las estaciones ahora con mayor conciencia. O sea, a pesar de, así no las veamos en el país donde nos encontremos, ¿ok? No podamos percibirlas al 100% como en otros países, que sí están marcadas las 4 estaciones. O sea, tomar conciencia de ese cambio estacional en las emociones, en mi mente, en mi salud, en mi alimentación. En la antigüedad, cada cambio de estación había que cambiar de alimento. Era el alimento de la época, ¿no? Entonces digamos que es como volver otra vez a lo natural. Perfecto, gracias. Vamos con la última pregunta. Dice, ¿tiene que ver qué área de nuestra vida corresponde en nuestro tema natal en donde esté Libra? Tomando ahora en cuenta la cosmobiología, ¿ok? Que es, digamos que es una herramienta que también nos puede ayudar a entender más tanto los equinoccios como los solsticios, porque estamos hablando pues de esos momentos cósmicos. Entonces sí, yo tengo la oportunidad en cada equinoccio, en este caso de septiembre, de conectar con esa zona de mi esquema, de mi brújula, de mi GPS, hay diferentes nombres, ¿ok? De mi hoja de ruta, buscar la zona de Libra, ¿ok? Y esa va a ser la zona que siempre en septiembre el sol como dador de vida, el sol como arquetipo, porque recuerda que estamos en el sistema solar, dependemos del sol y todo es en base al sol, ¿ok? Entonces, el sol cada vez que hace su recorrido por la constelación, hace su recorrido por ese signo, por ese arquetipo como es Libra o la balanza, entonces él va a iluminar esa zona. Si yo tengo ojos para mirar, ¿ok? O si yo puedo ver más allá, puedo contemplar qué hay allí en esa zona, yo tengo la oportunidad siempre en el equinoccio de septiembre, pues, de descubrir habilidades, de descubrir potencial, de descubrir fortalezas, ¿no? Es saber mirar. Entonces, los equinoccios y los solsticios son oportunidades para avanzar y crecer. Si sabemos mirar, sabemos interpretar y sabemos conectar con nuestro esquema, que es nuestro propio mandala. Gracias. Bueno, estamos llegando al final de este espacio. Agradecemos a nuestra invitada, la profesora Eliana Trujillo, por su participación. La profesora Eliana se encuentra como voluntaria en el ASRA número 19 en Venezuela. A propósito, para cerrar esta participación, ¿puede usted decirnos brevemente, en primer lugar, en dónde queda el ASRA y contarnos sobre el instrumento que se está construyendo en ese lugar para medir el tiempo? Sí, bueno, estamos acá voluntaria en el Arran Santuario 19, que está ubicado en La Mucuy, en el estado Mérida, Arran Santuario de los Andes. Y aquí pues se está construyendo como una brújula solar, es un instrumento que mide el tiempo real en base a las coordenadas del lugar y es el kivario, ¿ok? Ese kivario, ese instrumento está, digamos, eh, sustentado en las tradiciones andinas y pues justamente se está construyendo, es un proyecto muy bonito, muy interesante, porque no es solamente medir el tiempo del sol real para estas latitudes, para estas coordenadas y esta longitud, ¿ok? El tiempo real del sol, sino también que va a ir acompañado con un reloj cósmico
donde estén las constelaciones para medir pues el cambio de los planetas. También va a tener para ver, para sintonizarnos con las fases lunares, ¿no? Entonces es un proyecto bien amplio, justamente para que nos sintonicemos y tengamos mayor conciencia de lo que es el cosmos, el macrocosmos y nosotros el microcosmos. Entonces, están invitadas todas las personas que quieran venir aquí al ASRAN 19 a conocer el ASRAN y a ver cómo se va moviendo el Sol en cada momento cósmico de acuerdo al tiempo real de la longitud y de la latitud de acá de la Mucuy, donde está el ASRAN. Mm, un proyecto maravilloso, realmente maravilloso y de gran ayuda. Ojalá podamos ir a conocerlo todos. Muchas Aquí gracias. los Ah, esperamos. gracias, Están muchas invitados. gracias. Muchas gracias. Gracias, profesora Eliana, por su participación. Esperamos pronto tenerla nuevamente en este espacio de estudio. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz. Gracias y gracias también a todos ustedes por su compañía. Los invitamos para el próximo lunes cuando tendremos un tema relacionado con otro evento celeste de gran importancia. Hasta pronto.